Hola, espero que hayan tenido un excelente comienzo de año y que hayan disfrutado con la familia y con los amigos. Y vamos a continuar entonces inmediatamente con este libro, la sexta parte, La Gran Marcha. Capítulo 1. Fue en 1980 cuando pudimos leer por primera vez en el Sunday Times cómo murió Yakov, el hijo de Stalin. Preso en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial, compartía su alojamiento con oficiales británicos. Tenían el retrete en común. El hijo de Stalin lo dejaba sucio. A los ingleses no les gustaba ver el retrete embadurnado de mierda, aunque fuera mierda del hijo de quien entonces era el hombre más poderoso del mundo. Se lo echaron en cara. Se ofendió. Volvieron a reprochárselo una y otra vez. Le obligaron a que limpiase el retrete. Se enfadó, discutió con ellos, se puso a pelear. Finalmente solicitó una audiencia al comandante del campo. Quería que hiciese de juez. Pero aquel engreído alemán se negó a hablar de mierda. El hijo de Stalin fue incapaz de soportar la humillación. Clamando al cielo terribles insultos rusos, echó a correr hacia las alambradas electrificadas que rodeaban el campo. Cayó sobre ellas. Su cuerpo, que ya no ensuciaría el retrete de los ingleses, quedó colgando de las alambradas. Capítulo 2. El hijo de Stalin no tenía una vida fácil. Su padre lo había concebido con una mujer a la que después, según todos los indicios, asesinó. El joven Stalin era por tanto hijo de Dios, porque su padre era venerado como un dios, y al mismo tiempo réprobo. La gente lo temía por partida doble. Podía hacerles daño con su poder, al fin y al cabo era hijo de Stalin, y con su favor el padre podía castigar a sus amigos en lugar de hacerlo con el hijo réprobo. La reprobación y el privilegio, la felicidad y la infelicidad, nadie sintió de un modo más concreto hasta qué punto estos contrarios son intercambiables y hasta qué punto no hay más que un paso desde un polo de existencia humana hasta el otro. Nada más empezar la guerra lo capturaron los alemanes y otros prisioneros que pertenecían a una nación que siempre le había sido profundamente antipática por ser incomprensible e introversión, lo acusaron de ser sucio. Él, que debía soportar el peso del mayor drama imaginable, ser al mismo tiempo hijo de Dios y ángel réprobo, debía ser ahora sometido a juicio no por cuestiones elevadas referidas a Dios y a los ángeles, sino por asuntos de mierda. ¿Está entonces el más elevado drama tan vertiginosamente próximo al más bajo? ¿Vertiginosamente próximo? ¿Es que la proximidad puede producir vértigo? Puede. Cuando el polo norte se aproxima al polo sur hasta llegar a tocarlo, la tierra desaparece y el hombre se encuentra en un vacío que hace que la cabeza le dé vueltas y se siente atraído por la caída. Si la reprobación y el privilegio son lo mismo, si no hay diferencia entre la elevación y la bajeza, si el Hijo de Dios puede ser juzgado por cuestiones de mierda, la existencia humana pierde sus dimensiones y se vuelve insoportablemente leve. En ese momento el hijo de Stalin echa a correr hacia los alambres electrificados para lanzar sobre ellos su cuerpo como sobre el platillo de una balanza que cuelga lamentablemente en lo alto, elevado por la infinita levedad de un mundo que ha perdido sus dimensiones. El hijo de Stalin dio su vida por la mierda, pero morir por la mierda no es una muerte sin sentido. Los alemanes que sacrificaban su vida para extender el territorio de su imperio hacia Oriente, los rusos que morían para que el poder de su patria llegase más lejos hacia Occidente. Esos sí, esos morían por una tontería y su muerte carece de sentido y de validez general. Por el contrario, la muerte del hijo de Stalin fue en medio de la estupidez generalizada de la guerra.
La única muerte metafísica. Capítulo 3. Cuando yo era pequeño y hojeaba el Antiguo Testamento adaptado para niños y adornado con grabados de Gustave Doré, veía ahí a Dios sobre una nube. Era un anciano, tenía ojos, nariz, una barba larga, y yo me decía que si tenía boca, debía comer. Y si come, también tenía que tener tripas. Pero aquella idea me asustaba porque, aunque era hijo de una familia más bien no creyente, sentía que la idea de las tripas de Dios era una blasfemia. Sin ningún tipo de preparación teológica, espontáneamente comprendí desde niño la incompatibilidad entre la mierda y Dios, y de ahí cuán dudosa resulta la tesis básica de la antropología cristiana, según la cual el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Una de dos: o el hombre fue creado a semejanza de Dios y entonces Dios tiene tripas, o Dios no tiene tripas y entonces el hombre no se le parece. Los antiguos gnósticos lo sentían igual que yo cuando tenía 5 años. Valentín, gran maestro de la gnosis en el siglo II, decía para resolver este enrevesado problema que Jesús comía, bebía, pero no defecaba. La mierda es un problema teológico más complejo que el mal. Dios les dio a los hombres la libertad y por eso podemos suponer que al fin y al cabo no es responsable de los crímenes humanos. Pero el único responsable de la mierda es aquel que creó al hombre. Capítulo 4. En el siglo IV, San Jerónimo rechazaba por completo la idea de que Adán y Eva fornicaran en el paraíso. Por el contrario, Juan Escoto Erígena, gran teólogo del siglo IX, admitía semejante idea. Pero imaginaba que a Adán se le elevaba el miembro tal como se eleva el brazo o el pie, cuando quería y como quería. No busquemos en esa imagen el eterno sueño del hombre obsesionado por la amenaza de la impotencia. La idea de Escoto Erígena tiene otro sentido. Si el miembro puede elevarse por una simple orden del cerebro, la excitación carece de utilidad. El miembro no se yergue porque estemos excitados, sino porque se lo ordenamos. Lo que al gran teólogo le parecía incompatible con el paraíso no era la fornicación y el placer ligado a ella. Lo incompatible con el paraíso era la excitación. Recordémoslo bien, en el paraíso existía placer, no excitación. En esta meditación de Escoto Erígena podemos encontrar la clave de una especie de justificación teológica, dicho de otro modo, de una teodicea de la mierda. Mientras se le permitió al hombre permanecer en el paraíso, o bien al modo de Jesús, según afirmaba Valentín, no defecaba, o, lo cual parece más probable, la mierda no se entendía como algo asqueroso. Cuando Dios expulsó al hombre del paraíso, hizo que conociera el asco. El hombre empezó a ocultar aquello de lo que se avergonzaba, y cuando levantó el velo, le cegó un resplandor. De ese modo conoció inmediatamente después del asco la excitación. Sin mierda, en sentido literal y figurado, no existiría el amor sexual tal como lo conocemos, acompañado de palpitaciones del corazón y ceguera de los sentidos. En la tercera parte de esta novela hablé de Sabina semidesnuda con el sombrero hongo en la cabeza junto a Tomás vestido. En aquella ocasión silencié algo. En el momento en que se miró al espejo y se sintió excitada por su ridiculización, se le cruzó por la cabeza la ocurrencia de que Tomás la cogería así con el sombrero hongo en la cabeza y la sentaría en la taza del water, y ella iría al baño delante de él. En ese momento empezó a palpitarle el corazón, perdió la conciencia de lo que ocurría, tumbó a Tomás en la alfombra y poco después gritaba de placer. Capítulo 5. La disputa entre quienes afirman que el mundo fue creado por Dios y quienes piensan que surgió por sí mismo se refiere a algo que supera las posibilidades de nuestra razón y nuestra experiencia. Mucho más real es la diferencia que divide a los que dudan acerca del ser que le fue dado al hombre, por quien quiera que fuera y en la forma que fuera, y a los que están incondicionalmente de acuerdo con él. En el trasfondo de toda fe, religiosa o política, está el primer capítulo del Génesis,
del que se desprende que el mundo fue creado correctamente, que el ser es bueno y que por lo tanto es correcto multiplicarse. A esta fe la denominamos acuerdo categórico con el ser. Si hasta hace poco la palabra mierda se reemplazaba en los libros por puntos suspensivos, no era por motivos morales. No pretenderá usted afirmar que la mierda es inmoral. El desacuerdo con la mierda es metafísico. El momento de la defecación es una demostración cotidiana de lo inaceptable de la creación. Una de dos, o la mierda es aceptable y entonces no cerremos la puerta del water, o hemos sido creados de un modo inaceptable. De eso se desprende que el ideal estético del acuerdo categórico con el ser es un mundo en el que la mierda es negada y todos se comportan como si no existiese. Este ideal estético se llama Kitsch. Es una palabra alemana que nació en medio del sentimental siglo XIX y se extendió después a todos los idiomas. Pero la frecuencia del uso dejó borroso su original sentido metafísico, es decir, el kitsch es la negación absoluta de la mierda, en sentido literal y figurado. El kitsch elimina de su punto de vista todo lo que en la existencia humana es esencialmente inaceptable.